Seguimos conversando en vivo con Gerardo Sotelo, candidato al Senado de la República por el Partido Independiente. Bueno, por supuesto en la charla, en la tanda nos quedamos charlando de varios temas y son todos bien complejos, ¿no? Porque el tema de la seguridad es muy difícil, es un problema multicausal y que se aborda de muchas maneras. Y que se soluciona de muchas maneras, desde muchos ángulos, si no, no va a haber solución. ¿Qué propondría el Partido Independiente? ¿Cómo propone solucionarlo? Como primeras medidas en la faz represiva del delito, nosotros creemos que hay que crear por lo menos 1000 cargos o disponer de 1000 policías más para cercanía, es decir, restituir el vínculo entre el patrullaje policial en el barrio, articularlo con las nuevas formas de patrullaje georreferenciadas, con el mapa de calor, de delitos. La policía se ha tecnificado muchísimo, está mucho mejor capacitada, mejor paga, tiene más elementos de todo tipo, informáticos, de vehículos, drones, está mejor armada en el sentido más amplio, pero la gente siente que está lejos. Y efectivamente está lejos, a tal punto que lo que venía planteando el Partido Independiente y otros desde hace años, finalmente el ministro lo reconoció. Ahí sí, la reestructura de la policía se alejó. Lo otro que se alejó del barrio, de la calle. Lo otro que planteamos es que se descentralice la Guardia Republicana, que cumple un rol muy importante de disuasión, de represión del delito, pero de disuasión del delito. Y además en algo que es subjetivo, pero que es fundamental en este negocio, y es que la gente por lo menos se sienta más segura. Eso no resuelve el problema, pero hace que la gente la pase un poco mejor. En todos los lugares del país donde está la Republicana, vos hablás con los comerciantes o con los vecinos, y dicen, no, desde que está la Republicana esto es otra cosa, porque obviamente los chorros también, si viste que vos ves al vehículo de la Republicana y actúas de otra manera. Nosotros estuvimos en Rocha y dijimos, aquí en Rocha tiene que haber un destacamento de la Republicana, porque tenés el problema de la frontera, de los balnearios. No sé cuánto sería necesario en Maldonado, pero probablemente con los problemas que hay también. Hay que descentralizarlo, no puede ser que desde Montevideo se decida, cuando se desate el incendio, mandar a los bomberos de la seguridad, por decirlo de alguna manera. Tiene que haber una política de descentralización. Eso en lo inmediato. Lo otro tiene que ver con otros elementos que hay que, como te decía, atacarlos desde lo social. No es posible que después de una década y media de crecimiento nos encontremos con los problemas sociales brutales que estamos teniendo. Aumenta la población en asentamientos irregulares, aumenta la cantidad de delincuentes. Ha sido la fábrica más exitosa que ha tenido el país en esta época, la fábrica de delincuentes. ¿Y dónde se fabrican los delincuentes? Se fabrican allí donde fracasan los proyectos familiares, los proyectos de los adultos que tienen hijos, donde hay violencia, donde hay adicciones, donde hay familias, donde hay pobreza. Allí fracasaron las políticas sociales, si no, no tiene otra explicación. Y luego aumentamos considerablemente el presupuesto de educación, lo cual está muy bien, pero resulta que perdemos a los 15 años aproximadamente a más de la mitad de los jóvenes que desertan del sistema educativo, lo cual se agrava porque entre los jóvenes más pobres, donde la educación es un diferencial entre una vida muy dura y una vida un poco mejor, 8 de cada 10 jóvenes o más, de los contextos más críticos, abandonan secundaria en el segundo ciclo. ¿Y qué pueden hacer esos jóvenes? La mayoría se van a buscar una changa, por suerte la mayoría no delinque, ¿no? Pero el resto está expuesta, es más lábil, está expuesta a las malas juntas, al narcotráfico, a las bandas delictivas. Lo estamos viendo no solo en Maldonado, en San Carlos, lo vemos en Montevideo, en la zona metropolitana, en Salto, en tantas ciudades del país. Gane quien gane el 27 de octubre o el 24 de noviembre, sea cualquiera de los 11 candidatos que están en carrera, más allá de las propuestas y de la forma que tengan de plantear las soluciones, el 1 de marzo tienen que asumir en un país con una situación compleja, en lo particular de Uruguay, en lo regional y en lo internacional. ¿Cuáles van a ser, qué va a poder hacer un presidente? Pues le hemos hecho esa pregunta directamente a candidatos. Sus propuestas a partir del 1 de marzo, ¿cuánto las va a poder llevar a cabo? Porque usted entra y agarra un gobierno que ya está condicionado desde el punto de vista económico, financiero, político, internacional. Lo que ocurre es que si las propuestas que hizo no tiene manera de sustentarlas,
más vale que nos enteremos ahora, porque hace 5 años nos pasó que un candidato nos dijo que iba a bajar las rapiñas un 30%. Y Tabaré Vázquez. Y otro nos dijo que no era necesario hacer un ajuste fiscal. Y el resultado es que aumentaron las rapiñas y el que nos dijo que no iba a hacer un ajuste fiscal hizo 2. Astori. Nos aumentó los impuestos y nos aumentó las tarifas para tapar el agujero que dejaron varias cosas, que dejó su modelo, que es crónicamente deficitario, y que dejó la catástrofe de ANCAP, que él conocía y no nos dijo que era de la dimensión que era. Eso no puede volver a pasar. O sea, no puede volver a pasar que un candidato nos diga que va a hacer cosas que sabe que no va a poder hacer. Va a haber un contexto no crítico. El país no está en crisis, salvo el tema de seguridad, probablemente. El país está en un contexto complicado, pero tiene muchos elementos desde donde recuperarse. Por lo pronto tiene una realidad financiera muy sólida todavía, pero lo que pasa es que por este camino la vamos a perder inexorablemente, nos lo dicen las calificadoras de riesgo. Todavía tenemos crédito barato porque tenemos un orden financiero que ha sido mérito sobre todo de las administraciones del frente, del equipo que ha liderado Astori. El problema es que ha sido derrotado por los sectores más radicales, más ortodoxos, que quieren gastar como si no hubiera días después. Movilicen las reservas, aumenten los impuestos, sigan gastando. Como cualquier persona medianamente razonable comprende, no se puede sustentar eternamente gastar más de lo que vas a recaudar. La propuesta de Vergara de apostar todo el crecimiento económico no parece que sea realista. Es inevitable que el próximo gobierno tome decisiones sobre el gasto público que supongan, entre otras cosas, dar una señal de que se distingue lo importante de lo que no es importante, de lo prioritario de lo que no es urgente. Exacto. ¿A quién se le ocurre que un gobernante elegido democráticamente va a recortar los beneficios sociales a gente que depende de eso para sobrevivir? A nadie. Es una cosa inimaginable. No es un tema ideológico, es un tema de sentido común, de sentido humano, humanitario, pero además de sentido común. Nadie va a hacer que explote la realidad social. El asunto es que probablemente haya que gastar más en políticas sociales, pero gastar mejor. Hemos gastado, quizás no tanto, sobre el presupuesto nacional. El presupuesto del MIDES no es tan alto. Lo que pasa es que los resultados están a la vista. Si vos no tenés unas políticas sociales que tengan como destino que la gente no las necesite más, es decir, que la gente sea autónoma, eso es dignidad humana. Si vos diseñaste políticas sociales para tenerlo eternamente de cliente, por no decir de esclavo, y para después asustarlos con que si gana otro te lo van a sacar, eso que es la cosa más conservadora, eso es lo peor de la derecha latinoamericana desde siempre. Bueno, pero eso es lo que tenemos hoy. Ahí va a haber que tomar decisiones, claramente. Si no hay mejores políticas sociales, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos ahora u otros peores en el futuro. Pero bueno, esto es un frente muy complejo que va a enfrentar el próximo gobierno, pero yo creo que tiene lo mejor que puede tener un gobierno y un país. Tiene gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante, todavía hay gente que quiere invertir, y tiene gente que, en términos generales, respeta la ley, respeta... Vos viste la polémica, el debate electoral entre las dos personas que están más cerca de ganar la presidencia, y tenían miradas distintas, cada uno buscaba su negocio, pero es gente respetuosa. Eso es un buen ejemplo de lo que es el país. ¿Qué te pareció el debate? Porque ahí tenés la mirada política y periodística. ¿Qué me pareció? ¿En qué sentido? A mí me gustó el debate, me pareció que es un debate televisivo. Un debate televisivo no es para profundizar en políticas públicas, no. Para eso están las mesas redondas, las conferencias que organizan las cámaras empresariales, los sindicatos o lo que sea. Un debate televisivo es un formato en el cual la gente mira durante un rato prolongado a los candidatos, mira cómo gesticulan, lo miran al detalle, lo comparan uno con otro, obviamente escuchan sus propuestas. A mí me gustó, me parece que Martínez va a necesitar debatir con Talvi. Lo va a necesitar porque no salió bien parado el debate.
no salió bien parado. ¿Salió mejor parado la calle Pou? Muchísimo, muchísimo mejor. Y esto lo digo lo digo con objetividad, ¿no? Claramente no votamos a ninguno de los dos en primera vuelta. Estaba mejor preparado para el debate, se notó, no cometió errores prácticamente, no mostró flancos débiles. Y dice lo de que Martínez, se pasó criticando al Frente Amplio, la calle Pou. Sí, candidato o sea, eran de dos tipos hablando del Frente Amplio en el debate. Y es lo que tiene ser lo que tiene ser el candidato de un gobierno que hace 15 años que está, es que te tenés que hacer cargo de las críticas, sí. Eso lo sabe hasta que el que inventó el agua tibia. Y la calle Pou, que de repente no se centró en decir yo voy a construir 88 escuelas en el centro de Montevideo para tener una mejor educación que la que hay hoy. O sea, atacar pero proponiendo. Es probable, sí, es probable, pero de todas maneras no es el ámbito para dirimir cuestiones programáticas. Encarna el personaje del candidato de la oposición desde un porte, porque el desafío que tiene él es convencer a la población de que él puede ser el próximo presidente. Eso es fundamental, sobre todo un hombre más joven que la media o que su rival. Y me parece que dio la talla. A quienes no le gusta la calle Pou no le va a gustar nunca, pero aquel segmento que está en el umbral de votarlo en primera o en segunda vuelta, salió muy bien parado. El problema es que da la impresión de que Daniel Martínez no se preparó adecuadamente para este debate. Eso empieza por la elección del color del traje, de los lentes, de la manera como gesticula en televisión. ¿Por qué tanto énfasis en los lentes, me parece? Porque es un elemento fundamental. Vos tenés un cuadro donde ves en el 80-70% de la pantalla un talking head, ¿no? Una cabecita, unos hombros, una corbatita y no ves más nada, y unas manos. Y la gente se concentra en los elementos visuales. En un debate televisivo, lo audiovisual se devora a lo abstracto, incluyendo el discurso. Entonces vos mirás a ese tipo y le dices, mira, tiene un tic, cesea. Por ejemplo, la calle Pou corrigió tics que lo dejaban mal y Daniel Martínez no corrigió ninguno. Entonces vos veías a un candidato que estaba quizás demasiado hierático, pero estaba firme, y a otro que tenía una risa asintomática, una risa nerviosa. Y eso para el que mira es crucial, en ese plano. Ese tipo de cosas en el lenguaje oral también son muy significativas en ese formato. No sé si, sí, y para un público que se concentra principalmente en lo audiovisual. Tenemos que cerrar la entrevista. Recién decías, porque los dos candidatos no vamos a votar a ninguno de los dos en primera vuelta. ¿Qué va a hacer el Partido Independiente en un balotaje? Nosotros dijimos que no vamos a votar al candidato del continuismo por razones obvias y que nos gustaría, y esto depende, hay que ser realista, depende de la votación que tengamos, es decir, de la expresión que tenga el partido en el próximo Parlamento, la fuerza que podamos tener para exigirle, si es que este es el caso. Nosotros hablamos de esto porque tanto Talvi como la calle Pou dijo que va a ser un gobierno multicolor, o un gobierno por lo menos de 3 partes, donde va a estar el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, y vamos a plantear nuestras condiciones para integrar eventualmente un gobierno de cambio. Eso es. Pero somos conscientes de que eso depende de que la gente nos dé una expresión parlamentaria lo suficientemente importante como para que nuestra voz sea escuchada. Gerardo Sotelo está convencido de que si es electo senador de la República no se va a alejar de la gente, va más allá de la tarea parlamentaria, de los plenarios y de las comisiones. ¿Va a seguir estando cerca de la gente o caerá en las prácticas de tantos años de los políticos lejos de la gente? Si te digo que no me voy a alejar, igual el que no me vas a creer. ¿Demagogia no? No, no sé, obviamente sería totalmente inapropiado y hasta censurable. La única razón por la cual estás ahí es para resolver los problemas de la gente, hacerte eco de los problemas. Yo no quiero estar en el Senado para defender mis ideas, porque primero para eso nunca precisé una banca. Y lo que sí quiero es defender algunos principios que pasan porque las personas que tienen ideas distintas a las mías no sean perseguidas, no tengan problemas para elegir un estilo de vida diferente al mío. Ese es el sentido que tiene ocupar una banca.
por supuesto que vas a defender tus ideas, pero a veces puedes estar, me ha pasado recientemente, defendiendo derechos de gente que tiene ideas contrarias a las mías, pero que tiene pleno derecho a no ser perseguido o despreciado a raíz de eso, ¿no? Eso me parece que es una posición filosófica muy firme. De algo internacional? No, habló de algunos hechos nacionales que me parecieron gravísimos de este gobierno, ¿no? Habló, por ejemplo, de un hecho que pasó en Maldonado, de que el Ministerio de Turismo, presionado por los grupos feministas radicales, le retiró el auspicio, la condición de evento de interés turístico a un congreso evangélico, porque presuntamente en ese congreso iba a venir una persona que tiene una posición contraria a la ideología de género y que tiene posiciones que para mi gusto son extremadamente conservadoras, posiciones que en el extremo yo no comparto. Lo que creo que el Estado no puede, porque viola la Constitución, viola los tratados de derechos humanos, utilizar una herramienta ideológica para censurar indirectamente una expresión, en este caso religioso. Eso es violar el principio de laicidad del Estado. Ese es uno de los tantos, hay otros igualmente preocupantes. En fin, para eso es que existe un Estado democrático, un Estado laico que no se mete en la vida privada de la gente, a menos que se esté violando un delito, pero que se esté cometiendo un delito. Pero el que resuelve si hay un delito o no es un ministro, es un juez. Claro. Gerardo, un gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias, me he sentido muy a gusto. Me alegro mucho, hasta pronto. Móvil de la mañana del 11, Marcela, que va a cerrar su trabajo, nos está esperando hace algunos minutitos. Adelante, estamos contigo.